mi nombre es Victoria González Polanco y en esta presentación voy a tratar la traducción junto con sus diferentes conceptos y definiciones. En primer lugar, hablaremos brevemente sobre el origen y la evolución de la traducción, es decir, una breve cronología hasta el siglo XX. En los años 70, Catford, en su obra Teoría lingüística de la traducción, habla de la posibilidad de establecer equivalencias entre cualquier par de lenguas, por muy distantes o diferentes que sean estas lenguas. Habla de la traducción como la sustitución de material textual en una lengua por material textual equivalente en otra lengua. Sin embargo, esto es un punto de vista estrictamente lingüístico. En los años 80 hay una diversificación de las teorías traductológicas, mientras que en los años 90 Carbonell Cortés, que en su obra Traducir al otro, amplía el concepto de la traducción, es decir, ya no solo tiene en cuenta la parte lingüística, sino que también va a tener en cuenta elementos culturales, lo que da lugar a lo que conocemos hoy en día como la teoría cultural contemporánea, en la que se añaden condiciones de conocimiento y culturales, y hay un intento de encontrar equivalentes que se adecúen a la lengua y a la cultura meta. Ahora hablaremos de los elementos que intervienen en la traducción. Como todo proceso, está llevado a cabo por un agente, que en este caso es el traductor. J. House define al traductor como un mediador bilingüe que actúa en una situación de comunicación monolingüe entre participantes de dos comunidades lingüísticas distintas. Sin embargo, lo que nos interesa saber es qué competencias tiene que tener este traductor, este sujeto, para poder llevar a cabo todo el proceso traductológico. Bien, pues Gill y Hatim y Masson, autores muy importantes, establecen que las diferentes competencias que el traductor debe tener son, en primer lugar, comprensión de la lengua de origen, conocimientos generales y especializados, capacidad de redacción en la lengua meta, conocer las técnicas y principios de documentación y traducción, el conocimiento del mercado de trabajo y uso de las herramientas necesarias para la tarea. El siguiente elemento del proceso traductológico será el texto, que es la materia sobre la que se emplean las diferentes estrategias traductológicas, es decir, la materia con la que se trabaja. Las herramientas, que son repertorios terminológicos, diccionarios y fuentes extralingüísticas, y en general cualquier herramienta que se utilice para poder llevar a cabo la tarea traductora. El siguiente elemento es el receptor, que es una parte fundamental del proceso. Naida y Taber hablan de que hoy preocupa menos la forma del mensaje que la recepción del receptor. Lo decisivo es que éste, en la medida de lo posible, reaccione ante el mensaje traducido de la misma manera que los primeros receptores reaccionaron ante el texto original. Además, Peña y Hernández Guerrero habla de que no puede haber planteamiento sobre la traducción ni toma de postura ante un trabajo concreto de traducción si no sabemos a quién se dirige el producto y con qué intención. El último elemento es el producto. Debemos hacer una distinción entre el proceso y el producto. En inglés sí que tenemos una palabra diferente para cada. Translating es el proceso traductológico y el producto de dicho proceso traductológico es translation. Sin embargo, en español tenemos esta palabra para ambos conceptos. El producto es el resultado final del proceso tautológico, como he mencionado anteriormente, y depende de varios factores. La equivalencia y la adecuación, la aceptabilidad, la coherencia, cohesión y la calidad. Para obtener un buen producto es necesario que se lleve a cabo una revisión y una corrección del texto una vez acabado. Hablaremos ahora de los tipos de traducción. La traducción es una disciplina muy amplia que según desde qué enfoque se mire, se pueden establecer unos tipos de traducción u otras. En primer lugar, hablaremos de los diferentes tipos de traducción en función del ámbito de especialidad. Algunos ejemplos, pues la traducción jurídica, que puede ser la traducción de un poder notarial, una traducción científico-técnica, cualquier traducción, es decir, de un prospecto de unas pastillas, por ejemplo, traducción humanístico-literaria, es decir, traducción de novelas, de teatro, traducción económico-financiera, que puede ser la traducción de un acta del Consejo de Administración, etc. Para
Poder traducir este tipo de textos necesitas especializarte en dicha materia para manejar bien los términos que se utilizan en este tipo de textos, y hablamos entonces, no hablamos de expertos en dichas materias, sino que hablamos de traductores especializados. Sin embargo, Jacobson establece otra clasificación de los tipos de traducción posibles en función de cómo se interprete el signo verbal. Encontramos, pues, la traducción intralingüística o reformulación, que es la interpretación de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua, por ejemplo, una adaptación de una obra literaria al teatro. La traducción interlingüística o traducción propiamente dicha, que es la interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua, es decir, cualquier texto, por ejemplo, un texto del inglés, traducirlo al español. Y la traducción intersemiótica o transmutación es la interpretación de los signos verbales mediante cualquier signo de un sistema no verbal, que puede ser las pinturas que ilustran pasajes de la Biblia. Finalidad y características de la traducción. ¿Por qué, para quién y para qué se traduce? Se traduce porque las lenguas y las culturas son diferentes, por lo tanto, el traductor es ese intermediario que se encarga de subsanar estas diferencias, de establecer vínculos, de establecer puentes entre las lenguas y culturas. ¿Para qué? Para comunicar y, como he dicho anteriormente, subsanar las diferencias culturales y lingüísticas, y se traduce para alguien que no conoce la lengua y generalmente tampoco la cultura del texto origen. Hay que tener en cuenta que no siempre el destinatario del texto será la persona que te haya encargado el texto. Así que eso es un punto a tener en cuenta. ¿Quién traduce? Por supuesto, traduce un traductor, que es un sujeto, un agente, pero hablaremos de la necesidad de una competencia traductora. La competencia traductora son todos aquellos conocimientos de los que el traductor debe disponer. Se adquiere a través del estudio, pero sobre todo a través de la práctica. Estos conocimientos son de tipo lingüísticos, es decir, el conocimiento de ambas lenguas en el que se esté trabajando. Sin embargo, este conocimiento será diferente si es un traductor que trabaja con textos escritos o si es un intérprete que trabaja con textos orales, es decir, sus competencias lingüísticas van a ser diferentes. Conocimientos extralingüísticos, como la cultura o el tema del que trata el texto. Conocimientos instrumentales, es decir, herramientas informáticas, documentarse, mercado laboral, es decir, conocer las tarifas, los contratos, la tipología textual. Y estratégicos, que son las estrategias, habilidades que vamos a utilizar para subsanar los problemas, los retos, las dificultades que se nos presenten a la hora de traducir. El punto 4 son los rasgos definitorios de la traducción. El primer rasgo definitorio de la traducción es la comunicación y adecuación. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto, la audiencia meta, y hay que intentar expresar la misma intención comunicativa en la misma situación de comunicación, pero cada lengua tiene sus medios lingüísticos para hacer todo esto. Actualización textual, el sentido, que también se llama adaptación, se refiere al plano cognitivo o lingüístico, y esto está muy presente en los textos publicitarios, y por ejemplo aquí tenemos dos ejemplos para ilustrarlo, como los fideos ya te como, que en español sería te como en un ya, y lo que intentan es imitar la fonética japonesa. Y otro ejemplo sería el eslogan de Renfe: cualquier estación es buena para viajar. La palabra estación es polisémica, puede hacer referencia a una estación física, es decir, Atocha, o a la estación meteorológica. Entonces, a la hora de traducir este eslogan a otra lengua, tenemos que intentar transmitir el mismo sentido y ver cómo podemos jugar con las palabras o cómo podemos causar el mismo efecto que este eslogan causa en la lengua española. El contexto, gracias al contexto y a la situación, podemos descartar posibles significados como lo anteriormente dicho, es decir, gracias al contexto podemos delimitar el significado de las palabras, y además se adaptará a la situación de llegada teniendo en cuenta también el contexto y la cultura meta. Aspectos culturales y destinatario. En función de la intencionalidad se emiten de una manera u otra. Se intenta causar el mismo efecto que en la situación de origen, pero las lenguas funcionan cada una de una manera distinta. Por ejemplo, en italiano y en español hablamos de una forma mucho más directa
que en inglés, japonés o alemán, que tienen más fórmulas de cortesía o hablan de forma más indirecta. Por eso decimos que el traductor no es solo una persona que conozca una lengua, sino que además sabe todas estas peculiaridades de cada lengua y es capaz de trabajar con ellas para que el texto meta suene de una forma natural. Adscripción textual y finalidad de la traducción. Esto nos ayuda a decantarnos por unas soluciones u otras, es decir, pegarnos o no más a una traducción literal, y hay que tener en cuenta la finalidad y el ámbito al que se adscriba el texto. Y por último, la traducción como proceso mental. Hemos dicho que la traducción puede ser el proceso o el producto. El producto es algo tangible, mientras que el proceso, todo lo llevado a cabo antes de conseguir el producto, es algo puramente cognitivo. Y las fases, los pasos de este proceso cognitivo son la comprensión, la resolución de problemas y la reformulación. Siempre la actividad de un sujeto que, como hemos dicho anteriormente, es el traductor, con su competencia traductora. El punto 5 son los problemas traductológicos. Como futuros traductores nos vamos a encontrar en nuestro trabajo futuro con diferentes desafíos, diferentes problemas, y es importante que conozcamos estos problemas y la tipología de dichos problemas para encontrar soluciones al respecto. En primer lugar, fases de estos desafíos tautológicos. Lo más importante es localizarlo, comprenderlo, desarrollar posibles estrategias y decantarse por la que mejor convenga en función de cada momento. Tipos de problemas tautológicos emocionales, pues los matices de los conceptos, la connotación. Por ejemplo, en alemán, Die Schadenfreude significa la alegría por el mal ajeno, y sin embargo en España no tenemos un concepto estandarizado para eso. De tipo ortotipográfico, por ejemplo, al escribir color o aluminio en el inglés del Reino Unido y el inglés americano se eliminará o se pondrá la letra U. Y por ejemplo las comillas en inglés, que son estas, mientras que en español son las latinas. Simbólicos, por ejemplo en Italia el número de la mala suerte es el 17, en España es el 13 y en Japón es el 4. En Francia da mala suerte regalar un cuchillo a alguien porque simboliza que corta una relación, mientras que eso en España no tiene ningún significado. Conceptuales, los sistemas jurídicos y las estructuras económicas son diferentes, no se corresponden. Por ejemplo, un ejemplo que traemos aquí es Power of Attorney en Reino Unido, que es un poder notarial por el que se da poder a un tercero, a un apoderado, pero sin embargo en español al traducir eso tendríamos que recurrir a una explicación. O el sensei japonés, que es un maestro pero con una noción de respeto, admiración y lealtad. Problemas cronológicos, pues traducir textos, traducción actual de textos antiguos. Por ejemplo, ya no es al cuscús, sino que es cuscús, y la palabra jofaina está en desuso, que era una especie de palancana. Y problemas culturales, cosas y traducciones que no están en una cultura y sí en otras, por ejemplo el Oktoberfest en Alemania, o la personalidad kudere en japonés, que es una persona con una actitud indiferente e inexpresiva. Por fin llegamos a lo que nos ocupa en esta presentación, que son los conceptos y definiciones de la traducción. En primer lugar, la traducción como actividad entre lenguas. Vinay y Darmelnet hablan de la traducción como un proceso interlingüístico y establecen 7 procedimientos de traducción. La transliteración, que es una adaptación directa de un término existente en el texto origen e inexistente en el texto meta, adecuándolo a los niveles cognitivos, gráficos y fonéticos de la lengua de llegada. Por ejemplo, Cold War, Guerra Fría. Préstamo o transferencia, que es la adopción de términos de otra lengua, transformando su forma inicial de su lengua de origen, por ejemplo, chofer o meeting. Traducción literal, se traduce palabra por palabra. Transposición, que es un método de sustitución de una parte del discurso por otra sin alterar el sentido del mensaje. Por ejemplo, as soon as he gets up, en cuanto se despierte. Modulación, que es una técnica para ocultar o atenuar las opiniones o criterios subjetivos que puedan aparecer en un texto. Por ejemplo, it is not difficult to show, es fácil de demostrar.
La equivalencia, que se trata de encontrar la realidad paralela de un texto origen para un texto meta, como es el caso de las onomatopeyas. En español, cuando ladra un perro se escribe como wow y en inglés como woof. Y la adaptación es un recurso empleado en extremis, es decir, cuando ya se han agotado todos los demás recursos, y se trata de realizar una explicación de un concepto o realidad. Vinay y Darbernet también establecieron dos grandes grupos de clasificación en función del tipo de traducción, y es la traducción directa, que si se puede plasmar a la perfección si se puede plasmar la perfección de una lengua a otra, y la oblicua si se necesita emplear otro tipo de técnicas porque la traducción resulta dificultosa. La traducción como actividad textual, Catford es el padre de esta definición, y establece que la traducción no es sino un proceso de búsqueda y hallazgo de equivalencias textuales entre dos textos de distintas lenguas. Considera la traducción como materia textual. Define los equivalentes de una forma muy sencilla, que es cualquier forma de la lengua término que resulte ser equivalente de una forma dada, es decir, de la lengua origen. Una manera de ver que la traducción de un texto es válida es comprobar que el texto meta realiza la misma función que el texto origen. Otros autores prestigiosos que aportan a esta definición de la traducción como actividad textual son Julian House y Halliday. Además, establecen diferentes tipos de equivalencia lingüística. Si hay una homogeneidad lingüística tanto en el texto origen como en el texto meta, se traduce palabra por palabra. Equivalencia paradigmática, el paralelismo reside en un eje paradigmático expresivo como los elementos gramaticales. Equivalencia estilística, se produce una equivalencia de elementos paradigmáticos expresivos tanto en el texto origen como en el texto meta. Y equivalencia textual, tanto en el aspecto sintagmático como en el estructural de ambos textos coincide. Traducción como acto de comunicación, esta definición surge a partir de los años 80. En un principio destacan Hatim y Masson, que dicen que traducir es un proceso comunicativo en un contexto social, y Naida y Taber, que consideran que traducir consiste en reproducir mediante una equivalencia natural exacta el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. En décadas posteriores se realza la importancia del emisor, del receptor y de sus contextos socioculturales respectivos. No se habla de traducción de lengua, sino que se habla de traducción de culturas en sus manifestaciones textuales. Snell Hornby lo denomina como acto transcultural. La recepción y el receptor, como he dicho, cobran importancia y su presencia influye en las decisiones finales del traductor. La finalidad se convierte en uno de los pilares fundamentales de la traducción. Reis y Vermeer hablan de el principio dominante de toda la traslación es su finalidad. Y por último, la traducción como proceso. La traducción es un proceso cognitivo, es decir, son operaciones mentales. Y este proceso se ha intentado dilucidar desde diferentes ópticas, desde la gramática generativa, por ejemplo, Vázquez y Ayora, pero que trabaja con oraciones y no con el texto en su conjunto, desde la psicología cognitiva como Lederer, que habla de que el proceso de traducción está más relacionado con operaciones de comprensión y reexpresión que de comparación de lenguas, y desde la hermenéutica, por ejemplo, de Lisle y Steiner, el texto original se interpreta y se traslada a la lengua meta, se determina el querer decir del texto original y se restituye en la lengua meta. La traducción es, además del proceso y el producto de dicho proceso, es además un concepto abstracto que engloba las dos definiciones anteriores. Estas tres definiciones de la traducción, proceso, producto y el proceso abstracto, que engloba estas dos anteriores, aparecen recogidas en la RAE. Y por último, a modo de conclusión, hacemos la pregunta de por qué hay tantas definiciones de traducción. Pues bien, porque hasta los años 50 la traducción se adscribe a la lingüística y a la literatura. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, quieren independizarla académicamente y reclaman una rama propia, es decir, un ámbito de estudio propio. Y a partir de los años 50 esto se consigue, es decir, la traducción se desmarca de la lingüística y gana su autonomía. ¿Y por qué varían tanto las definiciones de un mismo concepto? Pues bien, porque las fronteras disciplinarias en la evolución de la traducción son muy difusas.
porque hay trabajos que son versátiles y pertenecen a diferentes disciplinas y estas disciplinas se influencian recíprocamente. Y la traducción ha ido adaptando su definición a diferentes contextos académicos hasta llegar a un traslado cultural. Con esto acabamos la presentación y muchísimas gracias. Espero que haya servido de ayuda.